Yo estoy a favor, todo lo que se haga por la lectura, todo lo que se haga por la cultura, siempre ha sido mi bastión. A mí me parece que la tragedia de Anónimo es justo esa, no reconocerse a sí mismo. Que la escritura es fundamental, la palabra es la que nos hace seres humanos. Me parece una colección admirable, muy bella, que es lo primero que debe de tener una colección de este tipo. Los libros son verdaderamente espléndidos, el tipo de letra no pesa, se puede tranquilamente llevárselo en el metro, en un camión, en un avión. Entonces, ya de entrada es una colección muy bella. Anónimo. Bueno, mi padre era un gran lector, esa fue también una suerte muy complementaria, muy complementaria. Y hay un hecho que a mí me marcó mucho. Mi padre leía mucho autores franceses en traducciones, no muy buenas traducciones. Y yo también leía mucho de su biblioteca. Y un día llegó a la casa, casualmente, casualmente porque no había sucedido antes, una revista de la Universidad de México, que ahora tengo la suerte de dirigir. Y ese libro, esa revista, traía un fragmento de un libro que se iba a publicar, que es La región más transparente, de Carlos Fuentes. De repente leí el fragmento y fue verdaderamente deslumbrante. Fue para mí muy revelador porque descubrí algo muy sencillo, que la literatura también podía hablar de mi actualidad, podía hablar de la Ciudad de México, podía hablar de mi país, que la literatura podía estar escrita en el lenguaje con que hablaban mis compañeros. Yo creo que tenemos una literatura riquísima que nos refleja mucho nuestra realidad y que nos descubre muchos aspectos de nuestra historia que sin la literatura no lo descubriríamos. Me parece que enriquece nuestra realidad y nos permite entender mejor el pasado, el presente y sin lugar a dudas el futuro. Creo profundamente en el placer de la lectura. La que lo enriquece es la que se lee por placer. Yo tuve la suerte de que a mí todavía me tocaron mi Julio Verne, mi Salgari, mi Robinson Crusoe. Como yo vivía en Chihuahua, no había televisión. Y luego estudié con jesuitas y ellos desde el principio fomentaron muchísimo la lectura. Entonces, el aprendizaje, el gusto por la lectura, lo tuve desde muy pequeño. Y eso, claro, me permitió acceder a cada vez mundos más ricos, porque yo por eso creo que hay que inocular el veneno de la lectura. No tengo una rutina así establecida, sino más bien a partir de un proyecto, a partir de que sí ya hay algo, entonces sí empiezo a trabajarlo normalmente en las mañanas. Como dicen los clásicos, si no te patea la musa, es mejor no forzarla. Ella llegará solita y te señala. Y una vez que te señala, pues lo que quieres es, igual que un libro que andas buscando la manera de leerlo a escondidas, también la escritura, hay un momento que le robas tiempo al tiempo. Y luego a veces lo terminas y te quedas un poco vacío, no deja de ser una forma de parto, y tienes que esperar a que vuelva otra vez la chispa esa. Ignacio Solares.
Nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1945, donde el autor conoció las diferencias a cada lado de la frontera. Por un lado, la opulencia de El Paso, en Estados Unidos, y por otro, la pobreza y marginación de su ciudad natal. Llega un momento en que uno adquiere ese hábito y ya no concibe, por ejemplo, apagar la luz de la mesita de noche, si no es porque ha leído uno, aunque sea una media hora, de preferencia 1 hora, 2 horas. Y así es como poco a poco uno va enriqueciendo su mundo y va dándose cuenta que ya se forma una familia con los libros. A veces es más fácil desprenderse por ahí de algún pariente lejano al que casi no vemos, que de algún libro que nos ha sido entrañable. Tuve la suerte de que teníamos un profesor jesuita que nos metió mucho a la literatura clásica española, que es otra ventaja, porque también para poder leer mejor y escribir mejor hay que irse a las fuentes originales. Es filósofo, entonces creo que se refleja mucho en el libro, su manera de pensar, su manera de escribir. Pues se me fue dando mucho la literatura española clásica y fui cada vez yo por mi cuenta descubriendo autores. Después descubrí toda la generación del 98, a Unamuno, a Baroja, a Valle Inclán, a Zorín, y luego el 27, los poetas del 27, García Lorca, Alberti, Alexander, Pedro Salinas. Como que él está muy enfocado hacia las emociones, cualquier tipo de emoción, como veíamos aquí, desesperación, angustia, esa paz, alivio, el cansancio. Entonces me imagino a alguien como que muy artístico, que me gusta mucho pensar, alguien que analiza mucho las cosas. Pues sin lugar a dudas, por ejemplo, yo guardo un recuerdo así inmarcesible de Los Miserables de Víctor Hugo, de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, La guerra y la paz de Tolstoy. Y yo recuerdo que pensaba yo, he pasado la mejor semana de mi vida leyendo Guerra y Paz. Entonces, porque como vivíamos además en Chihuahua, en una casona muy vieja que tenía un sótano, era posible esconderse allí para poder leer en las vacaciones sin ser interrumpido. Como diría André Breton, la poesía debería de ser una ceremonia secreta realizada en lo más profundo de un sótano. Ignacio Solares, destacado novelista, director y dramaturgo, director de la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido galardonado con diversos premios como el Sergio Magaña, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, Mejor Autor, Javier Villaurrutia y Mazatlán de Literatura. Yo creo que Anónimo es una novela literariamente muy interesante por los recursos narrativos, pero además plantea el asunto fundamental de la identidad y creo que la identidad de un hombre mexicano en los 40. Ahí sí, Ignacio Solares, siempre como lector, yo lo asocio a otra palabra, que es otro. Y cómo a partir de que se empieza a leer, la gente ve el mundo diferente. Anónimo. Ignacio Solares. Es un escritor que tiene la facultad de convertir lo fantástico en cotidiano. Transfigura la realidad sin negar lo áspero o mórbido de la existencia. Elías Canetti, un grandísimo escritor del siglo XX, decía que los libros jamás leídos gritan. Yo creo que esos 18 libros no gritan mucho, porque tienen muchos lectores. Sin embargo, gritan adentro de mucha gente. Es decir, hay mucha gente que debería de leerlos. Son libros importantes, son libros que hablan de México, son libros que celebran de una forma inteligente los 200 años de la independencia, los 100 años de la revolución. Anónimo. A mí me gusta el título, quisiera subrayar que el título, según yo, es genial.
Cuando escuché el nombre, pues me empecé a imaginar así de qué se tratará, cuál será la trama y todo eso. Fue mi primera novela, tiene 33 años de haber sido escrita. Anónimo de Ignacio Solares es que el yo no es estable. Extraordinariamente ocurriente. Anónimo. Sin nombre. Sin nombre. Eso es el otro y eso soy yo. Te voy contando una historia y de repente, ¡pum! Cambia otra, pum, 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 y otra vez, pum, cambia otra. Es como muy intrigante, ¿no? Yo creo que todos somos muchas personas y todos tenemos la posibilidad de ser habitados por otra persona. Es algo que psicológicamente pues está muy estudiado. Hasta un minuto antes pensábamos que nos conocíamos perfectamente y de repente nos damos cuenta que no sabemos quiénes somos. Eso como de despertar y ser otro, y ese de misterio de ¿qué es esto que me llega? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pues es que esto no es un caso de identidad disociativa, ¿no? Esto es una fantasía completamente, ¿no? Es creíble, esa es la palabra que yo usaría, porque, no sé, a mí me daría mucha desesperación, como ¿qué? ¿Por qué no soy yo? ¿Por qué no recuerdo nada? Obviamente se puede leer esa novela como una novela fantástica, entonces alguien cambia su personalidad, que es fantástico. Pero creo que se puede leer esa novela también de una forma muy psicológica, diciendo que Solares describe un procedimiento que todos nosotros sufrimos porque nuestras identidades no son estables durante la vida. Una de las preguntas que siempre está corriendo en nuestra vida es ¿quién soy? ¿Quién soy hoy? No cómo me bautizaron, no quién me convertí, no qué estudié, sino quién soy hoy. ¿Y quién es este hombre de 40 años que aparentemente tiene la vida resuelta, que aparentemente ya tiene un destino fijado y se vuelve a preguntar quién es? De eso trata esa novela, de que el yo, sobre todo tal vez de un joven, pero también de los adultos, simplemente está cambiando. El hombre que despierta una mañana y descubre, como solo en la literatura se puede descubrir, que ya no es él, que es otro. Despierta muy temprano y después se da cuenta de que está en un lugar muy raro al que él no conocía. De repente está en otro cuerpo. Él no sabe de quién es ese cuerpo, simplemente está ahí, no es su casa, no es su esposa. Todo a su alrededor le parece difícil, es una angustia muy grande. Y tiene otra cara, otra casa, otra esposa, otros hijos. Y bueno, se da cuenta que todo a su alrededor es diferente a lo que él pensaba. Entonces nos encontramos ante una situación donde pensamos, ¿quién soy yo? Él, al estar dentro de un cuerpo diferente, comienza a ver las cosas de una manera muy distinta. Hasta cierto punto se logra adaptar, ¿no? Y este es como el paso, creo que el libro, pues una parte es como la historia de lo que pasa de uno, pero yo creo que el punto central es como la adaptación de una persona a su cambio. Inclusive hasta sus dientes los siente diferentes, inclusive él fuma, hasta fumar siente la manera de cómo darse el cigarrillo entre la boca muy diferente. Más doloroso todavía. Hace unos minutos pensábamos que conocíamos perfectamente al otro, con el cual dividimos, compartimos la vida de todos los días, y de repente nos damos cuenta que vivimos con un perfecto desconocido. Empieza a notar cosas distintas. La mujer que está a su lado es totalmente diferente a su esposa. ¿Dónde están nuestras partes frágiles? Entonces yo creo que la novela te ofrece todo eso, te ofrece ver la vulnerabilidad de la vida establecida. Resucito o mi espíritu viaja y se mete en el cuerpo de otra persona. Él inclusive es calvo, entonces al sentirse con cabello, verse al espejo, no, es una situación bastante interesante. Entonces es la metamorfosis de un personaje. Nos acuerda esa metamorfosis obviamente a Kafka, ¿no? Inmediatamente cuando
empezamos a leer, pensamos en la metamorfosis de Kafka. Para mí fue inevitable pensar en Kafka. Nada más que este no aparece como cucaracha, sino aparece como otra persona. Pero también nos habla como la importancia de la apariencia, o sea, ya la imagen que tenemos de una persona, pues termina, no sé, pues, trabajando por ahí, escribiendo, con un nuevo nombre, con una nueva identidad, como, pues yo no creo que haya sido un hombre malo y que ahora tenga que empezar como una nueva vida y de una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué va a pasar con ese personaje? ¿Qué onda, perdón, con ese personaje, no? El otro hombre es un hombre de negocios, un tanto más frío, no tanto, pero también tiene una situación difícil. Empiezan a llegarle a él mensajes anónimos. Y empieza a sentir pánico. Entra en depresión de tantos anónimos que le mandan. Bueno, yo me preguntaba así, ¿quién será? ¿Quién se los mandará? ¿Por qué? Hijo, se ha de haber sentido como una cucaracha. Me parece en ese sentido esa historia paralela que él nos presenta de dos individuos, uno que descubre que no es el mismo y el otro que recibe cartas de uno que no sabe quién es. Sí, cambia su conducta completamente, ¿no? Es decir, que en el momento que tú pierdes el nombre, en el momento que tú te vuelves anónimo, dejas de existir. Intenta jugar con el niñito, con el hijito, ¿no? Y cómo hace su mejor esfuerzo, y no le sale, ¿no? No le sale. Ahí es como el punto clave o el punto pivote donde él dice, yo no soy de aquí. Yo me voy. No reconocer tampoco la persona que duerme cerca de él. Porque inmediatamente busca la seguridad en esa cara. Pero cuando la ve, no la reconoce. El no reconocer al otro es el golpe de gracia. Porque no te permite reconocerte a ti mismo. Amanecer y ser alguien completamente distinto y acostumbrarte un poquito a ser otra persona. La realidad rebasa el sueño. Ya jugué a ser otro y no me gustó. Anónimo. Ignacio Solares. Obtuvo el Premio Ciencia y Arte 2010 en el campo de Lingüística y Literatura, que otorga el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, el galardón que otorga el Gobierno Federal. Solares muestra que el yo cambia durante nuestra vida. Bueno, al menos eso es una manera de leer esa novela. Habla de algo muy interesante que es el miedo. Empiezas a leer y ya no te dejan. Porque en el principio te atrapa y quieres saber qué pasó, ¿no? Pero te empieza a contar otra historia, entonces al principio no entiendes y cuando menos te das cuenta, esa segunda historia ya también te atrapó y ¡pum!, te la cambia la otra. La novela de Anónimo es una novela que perturba un poco. La lees y dices, ¿de qué se está tratando? Creo más en una literatura de preguntas, más en una literatura que al autor, más que un mensaje, le deje una pregunta, una inquietud, una interrogante, que diga, bueno, ¿realmente puedo yo ser dos? ¿Puedo yo ser otro? Porque de pronto lees que ese personaje despierta, es otro, entonces tú obviamente te interesa cómo va a seguir, ¿no? Cómo ese personaje se va a desarrollar, qué va a pasar, va a descubrir que todo es ciencia ficción, se encuentra en otro planeta. Conforme la vas leyendo, pues vas siguiendo y o sea, no quieres parar, si sigues por todo lo que vive, ¿no? De Raúl, el banquero. Como digo, es algo bastante interesante que encontramos unas 2 o 3 páginas escritas por el primer protagonista que está en un cuerpo distinto y encontramos las siguientes páginas con el hombre que está angustiado por los mensajes. ¿Qué estoy leyendo?
¿Quién es quién? Tiene un recurso interesante además, que es una novela paralela. El joven empieza a leer, entonces, y automáticamente pasa algo que es muy importante en literatura, que tú te imaginas algo respecto al futuro de la novela. El libro es mucho de esto, no es tanto de relatar situaciones o acontecimientos, es más como para relatar lo que ellos están sintiendo, lo que están experimentando. A mí me parece que es importante agregar de Anónimo algo fundamental. Si no tienes nombre, no existes. La experiencia del poder adentrarse en una realidad, por más de que sea terrible, ya es un acto humano. Como decía Dante, nada del humano me es ajeno. Siempre se me ocurre el principio del quinto sol de Fuentes. Ese recordatorio de cómo se creó el mundo. Hasta los dioses crearon el mundo y después crearon al hombre porque le dieron un nombre a todo. Porque si el hombre no le daba un nombre a todo, nada de lo que habían creado existía. Le están sucediendo las historias de dos personajes que luego empiezas a sospechar que puede ser que sean los mismos. Me parece que esa historia doble, no quiero contar más para no arruinar la lectura del libro, nos habla de la realidad, nos habla de lo cotidiano, y nos habla sobre todo de una relación que tenemos todos con nuestra realidad y con nuestro cotidiano. Organizamos de la Embajada de Austria un evento respecto a un aniversario de Sigmund Freud. Invitamos al maestro Solares a participar en ese evento porque supimos que él se había ocupado con el psicoanálisis, con la constitución de conciencias, con Sigmund Freud, porque escribió una obra de teatro. Y entonces su maravillosa participación en ese evento fue casi mi primer contacto con Ignacio Solares. Son botellas lanzadas al mar, los libros, y deben ir más allá del autor. Yo creo que lo menos importante en un libro es el autor. Y esa imaginación que el lector crea respecto a la novela es muy importante para la lectura misma. Entonces creo que un adolescente entiende con esa novela también cómo funciona la literatura, ¿no? Que el lector se está imaginando cosas respecto al futuro del desarrollo de la novela cambia su manera de pensar y otra vez desarrolla nuevas maneras de pensar respecto a la novela. Entonces es un constante juego entre lector y texto que es muy fascinante para el lector joven, ¿no? Creo. Y yo agradezco a Solares que me hizo viajar en ese sentido, que es esta búsqueda de la reprueba, la búsqueda de la evidencia que lo que estoy viviendo no es un sueño, sino la realidad. Siendo que, por ejemplo, un editor para mí muy querido, que es Altiel La Triste, cuando estaba en Alfaguara, que es donde publico actualmente, me la pidió, me dijo, vamos a hacer una reedición de Anónimo, y le dije, sí, déjame reescribirla. Yo no sé si Solares pensó en Kafka. Más o menos, la metamorfosis empieza con el mismo despertar. Y ese era mi error, que yo creía que ya que la tomara y la releyera, iba a necesitar reescribirla, porque hay algo de eso. José Emilio Pacheco dice que un escritor que se relea 10 años después no puede evitar verse ridículo de todo lo que escribió antes. Decía uno de los coprotagonistas de una versión mediocre cinematográfica del Hombre Invisible, la que hizo el genial director estadounidense John Carpenter. Cuando buscan al hombre invisible, le preguntan a uno de los testigos, ¿tiene amigos? No. ¿Tiene esposa? No. ¿Tiene familia? No. Entonces, ese hombre
ya era invisible antes de volverse invisible. Yo tenía intención de reeditarla, pero con esta especie de resquemor de decir, la voy a reescribir. Pero es que hay un problema. Si uno reescribe, corre el riesgo de echarla a perder. Sin nombre es peor que invisible. No existe. En la existencia va mucho más allá del ser visible. Ya estaba a punto de editarse, entonces sí me atreví a releerla. Y mire, con excepción de que le cambié por ahí el nombre del médico, los nombres son muy importantes. Nomás ese fue el único detalle que cambié. No cambié nada. El psiquiatra Ramón, me gusta que el nombre del psiquiatra sea Ramón, además, ¿no? Todo lo que significa para la psiquiatría aquí en México. No quiero divagar demasiado, pero creo que cuando uno empieza a viajar en la literatura, y esa es una buena razón para leerlo, digo a todos, es importante divagar, es parte del viaje. Pero creo que todos en algún momento pasamos por momentos difíciles de angustia y todo, y que al final cuando llegamos a ese momento de paz, a ese momento de calma, como que ya reaccionamos más, analizamos más las cosas y sí, siempre es con un beneficio. Creo que todos los cambios son para un beneficio. No soy el mismo que era cuando lo escribí, y sin embargo, pues es como los hijos que se tienen cuando es uno muy joven y que luego pues hay que reconocerlos, ¿no? Hasta darle su apellido.